pongo el que solo tiene un diamo o le pongo el latino normal? El que quiera.
días, hermanos, vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar primeramente con una oración. Vamos a orar. Vamos a dar el lugar al pastor. Padre, te agradecemos nuevamente por esta mañana. Señor, gracias por permitir llegar a los hermanos, por permitirnos estar aquí en tu casa. También, Padre, para los que nos están escuchando y viendo la transmisión, queremos pedirte que los sigas bendiciendo, fortaleciendo y animando, Padre. Señor, toma este tiempo para glorificar tu nombre, para no solo honrarte, aún para que podamos alabarte con todo, Señor. Gracias nuevamente por esta semana que ha transcurrido, que nos has brindado, que en todo momento supimos, Padre, que estuviste presente como fiel y nuestro Dios que eres. Nuevamente, Señor, pedimos que este tiempo, para los hermanos, tanto que están aquí como los que están en casa, puedan, Señor, tomar el gozo, puedan, Señor, fortalecerse y animarse ante todas las circunstancias que vivimos cada día. Bendícenos en todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar el primer canto. Vamos a entonar Jehová está en medio de ti. Vamos a continuar con el siguiente. Entraré por sus puertas. Con la lectura,
Isaías capítulo 36. Ok, vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Isaías capítulo 36. Dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, y Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey de Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna, y escriba, y Joan, hijo de Asaf, casiller. A los cuales dijo Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo, caña, frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará a la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos, cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá, a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Ahora pues yo te ruego que les ordenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y sus gentes de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joan al Rabsaces: te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hablemos con nosotros en lengua de Judá, porque lo que oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo Rabsaces: ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con nosotros? Entonces Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Afat? ¿Dónde está el Dios de Sephat, Baim? Y libraron a Samaria de mi mano. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su
tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero ellos callaron y no le respondieron palabras, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsaces. Ok, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a continuar con otro canto. Ok, vamos a continuar con el siguiente. Somos el pueblo de Dios. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, para entonar este canto. Luego vamos a pasar con el mensaje. Somos el pueblo de Dios. Para
hermano, vamos a continuar. Pueden tomar asiento, hermano, vamos a continuar con el pastor. Muy bien, hermanos, vamos en esta mañana. Primeramente vamos a orar para luego poder leer los últimos versículos del capítulo 13 de este estudio que hoy finalizamos. Oramos. Señor nuestro que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente por esta mañana, por darnos, Señor, nuevamente este día y cuidarnos durante toda esta semana que ha transcurrido, aún en lo que de esta mañana, Padre, que nos has brindado y nos has traído con bien, nos has cuidado, Señor. Pedimos grandemente, Padre, que sigas presente en nuestra vida ante cada necesidad. Tú sabes y conoces, Señor, el padecimiento, el sufrir de todo lo que, Señor, enfrentamos cada momento, Señor. Pedimos por tu fortaleza, por tu ayuda, Señor, también tu dirección. Muchas veces tomamos decisiones aún sin saber cuál es tu voluntad, Padre. Ayúdanos en todo momento, te lo pedimos grandemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos faltantes del versículo 9 hasta el versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 9 al versículo 14. Muy bien. Si lo tienen, vamos a leerlo de una manera alternada. Les pido que puedan leerlo fuerte y claro, respetando los signos para poder llevar la lectura. Dice la palabra de Dios, comienzo versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por eso vuestro estamos presentes para alcanzar vuestra necesidad, por vuestra presente, por la verdad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estamos viendo que 3 enfoques Pablo compartió a la iglesia de Corinto. Hemos visto los primeros 2, hablando acerca de la primera, una advertencia por su testimonio, el comportamiento que estaban llevando. La segunda, obviamente Pablo recordando y animando la importancia de que lo que él quería para ellos es que tuvieran no solo una cercanía con Dios, sino que se sometieran y obedecieran. Esto es lo que realmente Pablo quiso mostrar en cada uno de esos 3 enfoques. A lo que hoy vamos a ver el tercer enfoque, los animó. Repito, los animó. Y si ustedes ven en estos últimos versículos que acabamos de leer, hay un versículo personalmente, que es el versículo 14, encierra ese ánimo, encierra el deseo, encierra la disposición de Pablo para con la iglesia de Corinto. Y dice la palabra, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo, animando a los hermanos en sus oraciones personales, con todo, Pablo estaba tratando de hacer notar la importancia de guardar un testimonio por la advertencia que había por su mal testimonio de los hermanos. Pablo estaba tratando de implicarles que ellos llegaran a una perfección, pero no hablando de una perfección de que no se equivocaran, que no fallaran,
Hoy tal vez en este tiempo algunos cristianos pueden llegar a confundir esa palabra perfección, decir, soy perfecto, no peco, no me equivoco, nunca fallo, y eso no es así. Nadie en este mundo, dice en Romanos, es justo, ni aun uno solo. Todos podemos fallar y equivocarnos. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo con la palabra perfección? Lo que él quería mostrar o implicaba que ellos llegaran a esa perfección. Estaba hablando acerca de una madurez espiritual. Una madurez que se puede alcanzar todos los días. Pero es aquel, como dice el versículo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto da a entender, hermanos, hoy los cristianos cuando no maduran es porque no mantienen la comunión con Dios. No están en cercanía con Dios. Es decir, en nuestro tiempo pueden estar las iglesias llenas, pero eso no es una garantía de que todos los que están dentro de la iglesia tengan una comunión con Dios. Estaba leyendo una anécdota de un pastor. Este pastor es evangelista y fue a una iglesia prácticamente pentecostal emocional. Y él estaba allí, lo invitaron a predicar y él subió, y en el momento de subir dice así: veo que viene un ángel. Y todos los hermanos empezaron a levantarse y a ver y a voltear a dónde. Y él dice, está viniendo por este lado donde están los hermanos. Y en ese momento los hermanos empiezan a parar, empiezan a brincar. Luego dice, está ahora de este lado. Y así en cada área diciendo que el ángel pasaba. Cuando después de decir todo eso dice, es el ángel de Satanás. Es algo un poco peculiar la forma en cómo lo dice. Pero al final esto es lo que dice como una pequeña reflexión del pastor a la iglesia. Hoy es muy, pero muy fácil engañar a los cristianos por no tener una comunión personal con Dios. Puede venir un predicador de verdad con una gran historia, una gran carrera o lo que fuera, y pudiera hablarte de su vida y no de Dios. Hoy no queremos escuchar de la vida de un pastor, sino queremos escuchar de Dios. Eso es lo que Pablo estaba animando ahora a la iglesia de Corinto, que mantuvieran la comunión con Dios, no por él. Si ustedes ven en el versículo, lean conmigo el versículo 11 que dice allí: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Y al final, o parte del versículo dice, vivid en paz. Todo aquel que conoce a Dios, tiene una relación con Dios, déjame decirte, vive en paz, vive en armonía. Confía que Dios siempre va a dar el sustento. Confía en Dios que siempre le va a dar la salida. Confía en Dios de que Él va a ser la ayuda en todo momento. ¿Sí o no, hermanos? Hoy necesitamos tener más comunión con Dios. Para poder llevar esa comunión necesitamos escuchar a Dios, necesitamos animarnos más. Es la importancia que Pablo trataba de mostrar a la iglesia. Por eso les dice, Pablo animó a los hermanos de Corinto con sus oraciones. Pablo estaba orando para que ellos alcanzaran la perfección. Pero cuando decía la perfección, mostraba de que era una madurez espiritual. Una madurez que todos debemos tener todos los días. Y eso se alcanza cuando estamos en comunión con Dios. Amén. Dice así el autor de este material, algo que quería decir tal cual como lo ha llevado. Dice, uno de los misterios de nuestro Señor resucitado es el de perfeccionar a su pueblo. Él usa la palabra de Dios en la comunión de la iglesia local para equipar a su pueblo para la vida y el servicio. Vamos a ver en los pasajes que dan esa referencia de que la palabra de Dios es lo que se utiliza para mantener la comunión, para animar a la iglesia, para hacerlos perfeccionar, para que puedan estar de un buen testimonio delante de Dios. Vamos en Hebreos capítulo 13. Vamos a leer versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13.
versículos 20 y 21. Voy a leer versículo 20 y les invito a que lean fuerte y claro versículo 21. Les dando tiempo a que todos lo encuentren. Pocos estamos hoy, puede ser porque hoy creo que es votaciones, entendí. No sé si es algo en todo, pero bueno, espero que los que no pudieron estar con nosotros puedan acompañarnos en la tarde o próximamente en el culto de la próxima semana. Y a los hermanos que están en la transmisión igual les damos nuevamente la bienvenida y la gratitud por estar con nosotros en esta mañana. Muy bien, Hebreos 13, versículo 20-21, dice versículo 20: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Voy a volver a leerlo, dice versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que es claro lo que Dios dice. Es claro lo que el autor compartió. La importancia que nosotros de tener esa comunión con Dios para estar en paz, para tener seguridad. Dice el versículo 20: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esas son las palabras que te dan a ti una garantía, me dan a mí una garantía del por cual debo estar animado para tener una comunión con Dios. Es mi gran pastor. Hoy a veces hay iglesias donde el pastor no solo es triste ver que descuida, o que el hermano o el miembro diga algo del pastor diciendo: no me gusta esa iglesia, no me gusta ese pastor. Ok, todos somos humanos, pero tenemos un pastor que no se equivoca. Hay un pastor que no falla, y muchas veces nos olvidamos de ese pastor. Estamos tan centrados en criticar al pastor humano, o al hermano o a la hermana humano, y no nos concentramos en aquel que es fiel con nosotros en todo momento. Descuidamos eso y nos olvidamos, nos desanimamos, andamos apartados, andamos desanimados en todo momento, ya no regresamos a la iglesia, ya no regresamos a la comunión con Dios, estamos muy alejados de ese gran pastor. Hoy Pablo estaba animando a la iglesia para que alcancen esa madurez, para que puedan ser perfeccionados. Otro pasaje que usa Dios para animarnos a nosotros por su pueblo, para su pueblo, con su pueblo, es la palabra de Dios. Y vamos a ver otra referencia en 2 de Timoteo 3, creo que es el versículo que muchos han leído y conocido. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dios está usando la palabra de Dios para tener esa comunión con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Muy bien, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le decía a los hermanos de Corinto: la importancia de tener esa madurez, la importancia de prepararse, la importancia de la comunión para poder servir a Dios. El autor dice así: uno de los misterios de nuestro Señor que resucitado es dar perfección a su pueblo. La palabra de Dios es la manera de cómo tú y yo podemos tener esa comunión, perfeccionarnos, madurar cada día para nuestra vida y el servicio a Cristo. Dios utiliza su palabra para que tú y yo nos animemos a tener comunión con Él. Amén.
Pero sorpresa, no solo utiliza la palabra Dios, no solo nos ha dejado esa palabra para animarnos. ¿Sabes qué también utiliza Dios para animarnos? El sufrimiento. Y te voy a decir por qué. Vamos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a animar a un hermano, a un joven o una hermana que le dé lectura en esta mañana. Si alguien lo tiene, le invito a ponerse de pie para darle lectura. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿El hermano Tony? Muy bien. Señor de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os posicione, afirme, fortalezca y establezca. Wow. ¿Escuchaste o entonaste ese canto que dice, equípame, Señor? Enséñame, Señor. Cuando dice esas palabras, eso muchas veces incluye o aplica el sufrimiento, pues es una herramienta que muchas veces nos da Dios o permite Dios para equiparnos. Dice aquí en 1 de Pedro 5:10, si no lo leyeron, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice conmigo? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En este mundo parece que estamos solo para sufrir, pero el sufrimiento Dios muchas veces lo permite para que tú madures, para que tú confíes, para que tú te arrodilles delante de Dios. A veces parece que no hay salida. Nosotros padecemos tantos sufrimientos en la salud, en la relación de la familia, esposo o esposa, madre con hijos o hijas, padre con hijos con hijas, o entre hermanos. Parece que todo ese sufrimiento Dios lo pone para simplemente martirizarnos, para dañarnos, y no es así. Dios permite todo sufrimiento como la herramienta para que te equipes, para que muchas veces, a veces como hermanos, como cristianos, no oramos uno por otro, pero necesitamos orar cuando estamos en un sufrimiento, porque mi hermano, porque mi hermana, porque mi esposo, porque mi hijo, porque mi hija necesitan a Dios. Podemos poner tan simple y sencillamente una posición de decir, tú no quieres estar con Dios, yo no voy a estar contigo. No, somos hermanos. Y si recuerdas lo que dice aquí en 2 de Corintios, el versículo que me encanta, como te dije, vamos a verlo, capítulo 13, versículo 11, y dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Te lo voy a poner como un ejemplo más personal aquí en la iglesia. Aquel hermano que ya no decide volver o no quiere venir y tal vez ya está en otra iglesia, yo doy gloria a Dios. Doy gracias a Dios por ello. ¿Sabes por qué? Porque esta no es la única iglesia. Si hay una iglesia que enseñe sana doctrina, doy gloria a Dios porque el hermano, la hermana o la familia pueda estar allí. No somos la única iglesia. ¿Sería bueno que todos estemos aquí? Claro, pero somos una familia. Debemos estar en un mismo sentir. Los que quieran buscar a Dios lo van a hallar en donde lo quieren encontrar. Acá o allá. Algunos llegan a decir, no, mi iglesia es la única. No, primera ni es mi iglesia, es la iglesia de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y nosotros somos hermanos, somos una familia, y aquí estemos o estemos en otro, somos de la familia de Dios. Por eso dice, en un mismo sentir y vivir en paz. Eso es lo que Pablo estaba refiriéndose, en animarlos a que ellos se perfeccionen todos los días, en alcanzar la madurez espiritual. El autor dice,
que Dios utiliza varias herramientas para perfeccionar a su pueblo. Usa su palabra, usa el sufrimiento. Escucha lo siguiente: al orar los creyentes unos por otros y el ayudarse mutuamente en una forma personal, es donde podemos ver la restauración de Dios en nuestras vidas, su perfección, donde empieza a quitar en nosotros tal vez prejuicios, orgullo, contiendas, envidias, celos y un sinfín de cosas. A veces somos hermanos y vemos que al hermano le va mejor que a mí y empezamos a sentir resentimiento. A mí me da gusto cuando a un hermano le va bien y si puedo ayudarlo, adelante. Algo que el pastor Donald siempre me enseñó, me decía, era que mientras tú puedas ayudar, hazlo. Mientras podamos ser una bendición a otro, seamos una bendición. Estamos aquí, si lees conmigo el versículo aquí en 2 Corintios 13, ve que dice: por esto os escribo, versículo 10, estando ausente, pero no, dice, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Dice, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción. Estamos aquí, hermanos, en este mundo para animarnos, para ser edificados y no para destruir. A veces es más triste ver que los cristianos son los que se destruyen más. Antes de salir de casa, nuevamente vi la puerta donde mis hijos están pegando sus hojas con versículos. Y tienen allí un dibujo de un árbol de Navidad y a un lado dice el versículo de que con una misma boca bendecimos y maldecimos. Hermanos, esto no debe ser así. Me recuerda cuántas veces que a veces el cristiano muchas veces usa su boca para maldecir, para ofender, para destruir, en vez de edificar. Tal vez nadie nos enseñó, pero la misma palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, versículo 16, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios es tan amplia, clara, directa, que lo es para todo de nosotros. El punto en esta mañana, el tercer enfoque es que seamos animados a cuidar nuestro testimonio. Así como Pablo usó su primer enfoque, y vuelvo a leerlo tal cual, los advirtió de su mal testimonio. El segundo enfoque, entendiendo el punto, y es que muchas veces es triste, pero es así. Muy bien. Dice el autor siguiente: el crecimiento y el ministerio del cristiano deben ser equilibrados. Se puede desarrollar muchas veces cuando es social. No se puede desarrollar en un aislamiento. Es triste ver a veces cristianos que se encierran o se aíslan en un solo lugar. ¿Alguien ha dicho que no puede criar un solo creyente? Así como no puedes criar una sola abeja. Los creyentes se pertenecen unos a otros y necesitan unos a otros. Un ejemplo, un bebé tiene que crecer en un ambiente de amor familiar para que sea equilibrado y normal. El énfasis de hoy en el tercer enfoque es que el creyente individual, separado de la iglesia local, es errado y muy peligroso. Somos ovejas, tenemos un pastor fiel y debemos unirnos en un solo rebaño, en un mismo sentir, ser un mismo cuerpo. Debemos ministrarnos unos a otros. Retomando el pasaje, versículo 10, aquí en 2 Corintios dice: por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando estéis presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo animando a la iglesia, y hoy nos anima a nosotros a que tengamos madurez. Y yo el miércoles hablé acerca de la madurez y lancé una pregunta. ¿Te has examinado? ¿Te has analizado a ti mismo si has tenido esa madurez? ¿Si estás teniendo esa madurez? A veces como cristianos todavía seguimos siendo bebés espirituales.
no hemos crecido. Seguimos tomando esa leche. No hemos pasado ni a las viandas. No hemos pasado ni al alimento sólido. Tenemos que empezar a crecer, a madurar. Dice el versículo tal cual y tal así directo como es, que nosotros debemos ser un mismo sentir. Vamos al libro de Jeremías capítulo 1 para leer el versículo 7 al 10. Jeremías capítulo 1. Versículos 7 al 10. Voy a leer versículos 7 al 9, hermanos, hermanas, y les pido que lean fuerte y claro conmigo el versículo 10. Muy bien, si ya lo tienen, me indican con un amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Todos? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Algunas veces el ministro o el ministerio de la palabra debe derribar para poder edificar. ¿Qué quiere decir? Cuando sabemos que a un hermano, si lo amamos y queremos animarlo y estamos viendo que está llevando una vida de pecado, tenemos que ser firmes, no ser niños con pena, con vergüenza por ofender. Si estamos en lo sano y en lo correcto, debemos ir con firmeza para decirle que tal vez lo que está haciendo, la vida que lleva apartada de Dios, no es buena. Algunos hermanos van a tomarlo para bien, otros para mal. Pero tú, si lo haces conforme a Dios, todo es para bien. Amén. ¿A qué se refiere el término nuestro Dios, el Dios de paz y de amor? Versículo 11, aquí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Dice la pregunta, ¿puede el mundo de afuera decir eso por la manera en que vivimos y por la manera en que conducimos los asuntos de la iglesia? Mirad cómo se aman. Fue lo que el mundo perdido decía respecto a la iglesia primitiva. Pero hace mucho tiempo, desde que la iglesia dejó de ganar esta clase de elogio, desde tiempos antiguos, el beso ha sido una forma de saludo y un gesto de cariño y compañerismo. Sin embargo, usualmente el beso que se daba entre miembros del mismo sexo, la iglesia primitiva usaba el beso de la paz y el beso del sexo. La iglesia primitiva usaba esos términos para mostrar con evidencia el afecto y la preocupación mutua. Era un beso santo, santificado, debido a la devoción de Jesucristo. Pero hoy en día los miembros han convertido o han tratado de cambiar esa definición. La iglesia primitiva usualmente daba ese beso a los nuevos creyentes después de ser bautizado y les daban así la bienvenida. El compañerismo diario del pueblo de Dios es importante para la iglesia. Debemos saludarnos mutuamente en otros lugares, tanto como en la comunión de la asamblea, el culto, la reunión. Debemos mostrar la preocupación los unos por los otros. Al dar esta admonición en el versículo 12, Pablo sacó a relucir uno de los problemas más serios de la iglesia, su división y la falta de interés de los unos por los otros. Dice el versículo,
Saludos unos a otros con ósculo santo. Hoy estamos viendo algo que no tiene nada, vamos a decirlo, ni apartado. No podemos ni decir que no tiene nada que ver con esto. Pero hoy el mundo ha cambiado el término del amor fraternal, diciendo que ese amor es amor unos con otros. ¿Pero en qué término? ¿En qué posición? Cuando dice la palabra de Dios que debemos tener amor unos con otros, o cuando dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, Él se refiere a un amor santo, un amor limpio, un amor puro. ¿Sí o no? Un amor que no tiene pecado, un amor que no tiene ninguna maledicencia, ni un mal pensamiento, un amor que puede conllevar a perfeccionarte y a madurar espiritualmente. Dice el versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Los creyentes o los hermanos de Corinto, entonces, y nosotros los creyentes de hoy, desesperadamente necesitamos la bendición de la gracia, del amor y la comunión de Dios. ¿Qué significa? Que tanto como los hermanos de Corinto, como hoy en día nosotros, necesitamos más de Dios. Y es que no es que Dios nos dé más, es que nosotros nos hemos alejado más y más de Dios. Debemos acercarnos más a Él. Debemos no solo estar en comunión con Él, no permitir a ningún grupo, a ningún hermano, ni un pecado, ejemplo como los judaizantes, que ellos entraron como algo para cambiar o usar a su beneficio, enfatizando muchas veces la ley en vez de enfatizar la gracia. La exclusividad de la gracia da a entender que el amor que Dios dio, que Dios entregó, es la independencia para poder no solo de una vida de perfección, sino una vida de gracia, que aunque muchas veces te equivoques, es el que te va a dar el perdón, el que siempre te va a animar y te va a acercar a Él por su gracia. Por eso nosotros necesitamos una comunión con Dios. Necesitamos tener un crecimiento con Dios, una madurez todos los días. Vamos a leer nuevamente el versículo 11 al 14. 2 Corintios 13, 11 al 14. Dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Finalizando, o como conclusión, tú y yo tenemos lo necesario para tener una comunión con Dios. Tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué más nos hace falta? En tiempos de los discípulos tuvieron a Jesucristo, y cuando Jesucristo se fue, los dejó preparados, los equipó. Hoy tú y yo también podemos equiparnos, pero hace falta que tú estés dispuesto. Tengamos la disposición, pedirle a Dios: enséñame, equípame y utilízame. Vamos a ponernos de pie. Así que Pablo 3 enfoques utilizó. Hizo que sintieran vergüenza, los advirtió y los animó. Hoy Dios nos hace ver que muchas veces nuestra vida pecaminosa
no es algo bueno en nuestra vida, ni mucho menos para el tiempo cuando estemos delante de Él. Dice allá en Corintios: para vergüenza vuestra lo digo, no pequéis más. ¿Qué esperamos nosotros para llevar una vida de madurez espiritual? Oramos. Señor nuestro que estás en los cielos, gracias nuevamente por darnos tu palabra para hacernos recordar y darnos cuenta del error que muchas veces llevamos. Perdónanos, Padre, por no ser fiel, por no tener esa comunión constante contigo. Podemos estar aquí en la iglesia domingo, pero ¿qué del resto de la semana, de los días? ¿Tenemos comunión contigo? Tú nos conoces. Tú sabes cuál es nuestro pensar, nuestro sentir en cada momento. No hay nada oculto para ti. Hoy podemos entonar, alabarte, glorificar tu nombre. Pero ¿qué del resto de la semana? ¿Cómo estamos glorificando? Con esa boca que hoy decimos y utilizamos palabras de bendición, de honra. Esa misma boca durante la semana es el que está destruyendo, desanimando, es el que está causando maldiciones. Perdónanos, Padre. Tu palabra nos debe animar para consagrarnos, para tener comunión contigo. El sufrimiento que permites en nuestra vida es la herramienta también para hacernos ver la importancia de entregarnos a ti, de someternos a ti, de obedecerte a ti. Porque al final, después de tanto sufrimiento, padecimiento, la gloria estará presente. Y eso no se comparará con ningún sufrimiento. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, así como estamos, voy a dar lugar al hermano para dirigir este canto de invitación. Hermanos, entonces vamos a entonar Dulce Refugio. Thank
continuar con los anuncios. Muy bien, solo para recordar y animar a todo lo que son de las actividades. Ahí en pantalla nuevamente les animo a que tengan el miércoles para el culto de oración a las 7:30. Recordar que tanto presencial como transmisión. También les recuerdo y le animo a los hermanos para el ensayo, equipo de música el viernes a las 8. Y también tenemos este sábado la reunión de mujeres aquí en la iglesia. Y también tenemos por transmisión, esperando a las hermanas que ya puedan ir poco a poco reincorporándose a los cultos o más bien a las reuniones de mujeres. Esto va a ser sábado, el primer sábado de cada mes. Y así que este sábado les animo a las hermanas a que puedan estar aquí presentes y también en la transmisión a las 5. Y el domingo nuevamente culto en la mañana a las 10 y a las 6:30, tanto presencialmente como transmisión. Muy bien, estos son los anuncios para recordarles y animarles, hermanos. Vamos ahora a terminar con una oración. Voy a invitar al hermano Ronnie que nos despide en oración esta mañana, que ore igual por las ofrendas, para que Dios nos siga bendiciendo durante este día y lo que inicia de esta semana. Oramos. Vamos a orar, hermanos, bendito Padre Celestial, gracias Señor, por un día más, gracias por estar reunidos en tu casa, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos de regreso a casa, llévalos con bien, guías y camino, Padre, gracias por la enseñanza de este día, Señor. Y así mismo te pido por las ofrendas que van a ser depositadas, Padre, para que sean administradas sabiamente en tu palabra, Señor, y en tu obra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.